Comenzamos, buenos días. Bienvenidos a todos a esta rueda de prensa de presentación en la Conferencia Episcopal Española de la encíclica del Papa Francisco, la primera, Lumen Fidei. Para ello contamos con la presencia del Cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, presidente de la Conferencia Episcopal Española, de Monseñor Don Adolfo González Montes, obispo de Almería y presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, y del obispo secretario y portavoz, Monseñor Martínez Camino, que tiene ya la palabra. Buenos días a todos, muchas gracias por su presencia. Naturalmente, en esta ocasión, en cuanto me corresponde, al señor Cardenal Presidente y al señor Obispo de Almería, don Adolfo González Montes. Una brevísima pincelada sobre la encíclica, primera encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei. El Papa ha batido un récord más, que es tener publicada la primera encíclica poco después de los 3 meses de la elección. Este récord ha sido posible porque él ha tenido la humildad de asumir un texto preparado casi totalmente por su predecesor, como él mismo indica en la introducción, y Benedicto XVI, por su parte, ha demostrado de nuevo su capacidad de desprendimiento al desapropiarse de un trabajo que ha puesto a disposición de su sucesor. Son como las dos caras de una misma humildad, una misma gran humildad. Entonces, con mi intervención va a reducirse a decir que esta lección de la encíclica está ya en su origen, que es un texto de la pluma de 2 papas, pero también en el contenido de la encíclica. La encíclica, dicho de una manera sencilla, nos viene a decir, es una de las ideas fundamentales, es una encíclica muy rica, con muchas caras y con muchos matices, pero nos viene a decir que sin humildad no es posible el conocimiento de lo esencial. La humildad no es solo una virtud moral, sino una virtud intelectual. La encíclica consta de 4 capítulos y en cada uno de los 4 capítulos se puede seguir este hilo conductor, este hilo rojo. En el primer capítulo, que es una presentación de la fe como el camino abierto por Dios mismo al pueblo de Dios, al pueblo de la primera alianza y al pueblo de la segunda alianza, hay esta frase de un filósofo francés. ¿Por qué le ha tenido que hablar de Dios a Moisés en lugar de a Juan Jacobo Rousseau? Es una cita de Rousseau, del filósofo francés. Con esta cita el Papa pone al descubierto el individualismo orgulloso de quienes no acabamos de comprender muchas veces el sentido de la fe como un camino compartido, como la participación en la visión del otro. Es una cita del Papa. La visión del otro. Dios nos habla por el otro, que es mediación para que el sujeto se abra, para salir de nuestro solipsismo, de nuestro orgullo. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no simplemente Dios y yo? Pues, dice la encíclica, en el número 14, porque la fe es un don gratuito de Dios que exige la humildad. La humildad y el valor de fiarse y de confiarse para poder ver el camino. Un camino luminoso de encuentro entre Dios y el hombre, la historia de la salvación. Para ver la historia de la salvación es necesaria la humildad. Y en la cumbre de la historia de la salvación está la humildad del Hijo de Dios, hecho hombre en las entrañas de una mujer, muerto en la cruz y resucitado para nuestra salvación. La fe es creerle a Él y creer en Él, mirar con sus ojos, con los ojos de la humildad y del desprendimiento. Este es el primer capítulo. El segundo capítulo. Hoy se sospecha de la verdad como si la verdad fuera la causa de la intolerancia. Se acepta solo la verdad tecnológica, dice el Papa, tecnológica, es decir, la de las supuestas o verdaderas utilidades. O también la verdad del sentimiento, es decir, lo que yo siento, mi verdad, mis propias verdades. Pero este modo de ver las cosas implica un encerrarse en sí mismo del yo y de sus limitadas posibilidades. Un encierro en sí mismo que va acompañado, dice el Papa, de un gran olvido, de una falta de memoria profunda.
memoria de lo que nos precede, memoria del origen de todo y del sentido del camino hacia la meta. Todo esto lo olvida quien solo confía en su verdad o en la verdad de lo útil inmediatamente. Es el olvido de Dios, de la escucha de su palabra y del deseo de ver su rostro. Quien no cae en este olvido, el creyente no es arrogante. Por el contrario, la verdad le hace humilde. Es una cita del número 34. Sabiendo que más que poseer él a la verdad, es ella la que le abraza y le posee a él. Es ese antes, ese después, es Dios quien le abraza y le posee. En lugar de hacernos intolerantes, prosigue el Papa, la seguridad de la fe nos pone en camino y hace posible el testimonio y el diálogo con todos. Fin de la cita. Tercer capítulo. La piedra de toque de la humildad que capacita para la fe y para el conocimiento del misterio de Dios y del hombre se halla tal vez en el carácter eclesial de la fe. Jesús sí, Iglesia no. Este es el eslogan al uso que sirve frecuentemente de coartada al sujeto autónomo. Así dice el Papa en el número 39, el sujeto autónomo, supuestamente capaz de conocer él solo y por sí mismo. Pero el Papa repite con frecuencia, sobre todo en el capítulo 3, que el verdadero Jesús, el conocimiento del Jesús vivo y verdadero, nos llega por el sujeto único de memoria que es la Iglesia. Porque para transmitir un contenido meramente doctrinal, una idea, puede ser suficiente un libro, leer un libro. Pero lo que se comunica en la Iglesia, dice el Papa, y por la Iglesia, lo que se transmite en la tradición viva de la Iglesia, es la luz que nace de un encuentro con el Dios vivo. No es una idea. Una luz que toca a la persona en su centro, en su corazón, abriéndola a las relaciones vivas de la comunión con Dios y con los otros. Fin de la cita. Esto sucede a través de la aceptación humilde de la vida de la Iglesia, del credo, de los sacramentos, del decálogo y de la oración eclesial. Estos elementos nos permiten, dice el Papa, salir del yo autorreferencial, cerrado sobre sí mismo, y nos permiten entrar en el diálogo con el Dios vivo, no con el Dios imaginado por mí, dejándose abrazar por su misericordia, para ser portadores de misericordia. Cuarto capítulo, final. La fe que abre al conocimiento de lo esencial es la fe de los humildes, pero no de los pusilánimes. Dice el Papa en el número 53. La fe no estrecha las posibilidades de la vida, sino que las abre, las ensancha. La fraternidad no se sostiene solo como la igualdad proclamada, orgullosamente proclamada. La igualdad vivida se alimenta más bien de una fraternidad real entre los hombres. Y esta, a su vez, es expresión de la filiación que la fe nos hace conocer. Resumiendo, somos iguales porque somos hermanos. Y somos hermanos porque somos hijos de Dios, del Dios del amor. Aquí radica la fuerza de la fe para construir una sociedad justa y libre sobre el fundamento inalienable de la dignidad del ser humano. Una sociedad familiar basada en el verdadero matrimonio, una sociedad llena de fuerza y de esperanza porque permanece abierta a la caridad y al amor sacrificado. El Papa cita aquí a San Francisco, que besando el rostro de un leproso, a los que tenía tanto asco antes de convertirse, recibe de él luz al mismo tiempo que da luz. Y cita también a la beata Teresa de Calcuta. Este pasaje del Papa, este pasaje de San Francisco besando al leproso, fue citado muchísimas veces por Benedicto XVI. Hay un libro que se titula Benedicto XVI y San Francisco, donde pueden comprobar ustedes cuántas veces citaba Benedicto XVI este pasaje. Termino. El Papa comienza la cíclica con una bella cita de San Justino, con la que concluimos cuando ya quedan pocas semanas para la beatificación de 522 mártires del siglo XX en Tarragona el próximo día 13 de octubre. Decía el santo filósofo y mártir, refiriéndose a los paganos: no se ve que nadie estuviera dispuesto a morir
por su fe en el sol. El sol cuyos rayos no pueden llegar hasta las sombras de la muerte, pero son muchos los que han preferido morir a renunciar a la luz de la fe, a la luz de la fe en la verdad del amor infinito de Dios más fuerte que la muerte. Estos son los verdaderos sabios. Les veo a ustedes muy aplicados como corresponde, tomando notas. Bueno, una vez que termine la rueda de prensa les enviaremos los textos y los vídeos estarán colgándose en la página web de la conferencia episcopal, todos los que se pronuncien aquí en la rueda de prensa esta mañana. Tiene la palabra a continuación Monseñor González Montes. Muchas gracias. No quisiera repetir, pero es sin duda ninguna inevitable el hacerlo en algún caso y naturalmente poner los acentos que cada uno puede percibir en la lectura de esta bella encíclica que el propio Papa Francisco ha considerado que nace de un esbozo de la misma que se proponía concluir el Papa Benedicto XVI y que califica de un esbozo de un primer texto precioso, dice el Papa Francisco. Es una encíclica que tiene delante otras dos sobre las virtudes teologales, como bien saben, la primera de 2005, Deus Caritas Es, sobre la caridad, sobre el amor que brota de Dios y que ilumina la vida humana y que es la clave del testimonio según la propia fe cristiana, y la encíclica Spe Salvi, sobre la esperanza, que es de 2007. Existía ese esbozo, como ya sabemos, el Papa ha dicho por eso que es una encíclica, de algún modo, lo ha dicho con el humor que le caracteriza, escrita a cuatro manos. Los capítulos han sido esbozados por el obispo auxiliar de Madrid, por Monseñor Martínez Camino, y secretario de nuestra conferencia. El primer capítulo, que se titula Hemos creído en el amor, nos ofrece una visión, yo diría, personalista, de lo que tradicionalmente se ha llamado el análisis de la fe, como principio de conocimiento. Es decir, el verdadero conocimiento se alcanza fundamentalmente en el amor. El amor es principio de conocimiento. Y la fe es respuesta a la palabra de Dios, al Dios que en su palabra sale a nuestro encuentro y entabla un diálogo con el hombre que realmente constituye la quinta esencia, el argumento fundamental de la historia de la salvación. Y en esa historia, la relación recíproca de fidelidad de Dios al hombre y del hombre a Dios permite al hombre conocer el misterio de Dios al tiempo que ve iluminado su propio misterio, su origen y su destino. Pero el Papa precisa, la historia de salvación, la historia de Israel, no es solo una historia de las bondades de Dios, sino también una historia de los pecados del hombre. Es una historia, por tanto, que está contaminada por el pecado del hombre. Está contaminada por la incredulidad, es una permanente tentación del pueblo elegido, que es como vicario y representante de la humanidad en el diálogo con Dios, y que está contaminada por la idolatría. La tentación de capitular y de buscar otros senderos que los que el Dios de la elección, el Dios del pueblo establece. Y es que la incredulidad, explica el Papa, no soporta el misterio ni tampoco las mediaciones. Han escuchado lo que decía el texto de Juan Jacobo Rousseau. ¿Por qué Abraham y por qué no yo, en definitiva? La fe comienza con la aceptación humilde, lo hemos escuchado, de que Dios elige sus propias mediaciones. Pero hay una mediación absoluta, determinante de toda la historia de salvación. Esa mediación es la carne de Jesucristo. Y ustedes saben que la carne de Jesucristo es el principio de los conflictos entre Jesús y quienes no creen en él. Es el medio para llegar al misterio de la persona de Jesús, de la persona divina de Jesús, pero es la piedra de tropiezo. En el Evangelio lo tienen bellísimamente expresado en una polémica sostenida entre Jesús y los judíos, según el cuarto evangelista, San Juan. No conocemos a tu padre y a tu madre. Es decir, no es este el hijo del carpintero. ¿Por quién se tiene?
La plenitud, sin embargo, llega con Cristo y la historia de Jesús es la manifestación de la plena fiabilidad de Dios. Porque en la historia de Jesús Dios ofrece a los hombres la mayor prueba de su fiabilidad en la muerte de su Hijo unigénito entregado al mundo por amor. Y es así como la muerte y la resurrección de Cristo, el misterio pascual, se convierte en la piedra de toque de la fe. No hay otro acceso al misterio de Dios que el misterio pascual de Cristo. San Pablo lo utiliza como gran argumento, cuando trata apologéticamente, en el mejor sentido del término, de defender argumentativamente, con buenas razones, la fe que presenta. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Pero vean la continuidad del magisterio eclesiástico, que es patente entre lo que enseña Benedicto XVI con la tradición de la Iglesia y lo que sigue enseñando el Papa Francisco. Un Dios que no sea capaz de intervenir en las entrañas de la Virgen María, creando una humanidad para su Hijo y haciendo posible así la encarnación que viene de lo alto y no es producto del querer humano, de la voluntad de varón, no es Dios. Y un Dios incapaz de resucitar a los muertos no es tampoco el creador del mundo. Por tanto, no es Dios. Sale así al paso de quienes reiteradamente creen que Dios no puede intervenir en el acontecer, en el ocurrir de las realidades físicas de este mundo. Amén de apretar en exceso el concepto científico de que sea una ley que gobierna el mundo, una ley física. Jesús se convierte de esta manera en aquel en quien creemos y en el cual creemos, adoptando su punto de vista, llegamos al conocimiento de todas las cosas. La fe cristiana, dice en el número 18, por ejemplo, en una bellísima expresión, la fe cristiana es fe en la encarnación del Verbo y en su resurrección en la carne, y por eso es fe en un Dios hecho tan cercano que ha entrado en nuestra historia. La fe cree que es así, y por eso mismo es un don descubrir en ella al que puede salvarnos. El segundo capítulo, si no creéis, no comprenderéis, nos permite plantear la cuestión de la verdad, de la revelación como verdad de Dios y verdad del mundo. No solo en la revelación acontece la manifestación del misterio de Dios, sino que se nos descubre el misterio del hombre. Ya lo dice bellísimamente el Concilio Vaticano II, en ese número célebre 22, de la Constitución pastoral Gaudium et Spes, cuando afirma cómo el misterio del hombre solo se esclarece a la luz del misterio de Cristo, en el que se ha revelado el misterio de Dios. Por eso el Papa denuncia como grave error de la cultura contemporánea, lo han escuchado, el creer que solo hay una verdad y esta es la verdad tecnológica. Además es una frase coloquial, ¿qué? ¿Has probado? ¿Funciona? Luego es lo único verdadero, lo que funciona. El problema es si hay verdad incluso en lo que no funciona. Es decir, si hay verdad en la enfermedad, en la lepra, en el cáncer, en la muerte. El Papa cita además al filósofo Ludwig Wittgenstein, también traído de una manera como trae la expresión antes mencionada de Juan Jacobo Rousseau, para decir que la verdad que buscamos, la que da sentido a nuestros pasos, nos ilumina cuando el amor nos toca, y no es cosa de sentimientos, sino de conocimiento. Ludwig Wittgenstein separó los hechos objetivos que se expresan en el lenguaje de la realidad misma de mis sentimientos religiosos, que por eso mismo son míos, individuales, absolutamente privados. Se plantea la cuestión de la verdad de la revelación. O realmente tocamos la verdad en la revelación, o no hay revelación. Y si esa revelación además aparece complicada, digámoslo de esta manera expresiva, en un fragmento de la realidad humana, la cosa se hace muchísimo más atractiva. ¿Cómo es posible que el Dios inconmensurable pueda hacerse presente en un fragmento de la historia humana, en un judío de hace 2000 años, con un ADN específico? La encíclica continúa en un bellísimo capítulo
no me detengo, ¿verdad?, en lo que todavía queda de exploración de fe y razón, que sería interesantísimo, donde dice, transmito, como título, lo que he recibido. Es decir, comienza el proceso de la traditio fidei, de la tradición de la fe, que reposa sobre la apostolicidad de quienes han predicado el misterio pascual. La apostolicidad de la Iglesia es absolutamente determinante de la norma que encintura, sí, la fe de los creyentes. He dicho eso, que mete en cintura. Dios no es el fantasma que yo tengo de Dios, ni Cristo es aquello que a mí me parece que puede ser Jesús de Nazaret, como hombre atractivo y en algún modo universalizable. Por eso el credo es la norma que determina la fe de cada uno de los que se integran en la Iglesia. Lo han oído, la eclesialidad de la fe. Y a partir de ahí, la mediación querida por Cristo, la entrada en la comunidad de salvación a través del bautismo. Es muy bonito leer todo lo que ahí se sugiere sobre la iniciación cristiana en un tiempo en que estamos lanzados a lo que es la nueva evangelización. Y finalmente, sin detenerme en más cosas, que por otra parte ya se han dicho algunas, vemos cómo en el capítulo último Dios prepara una ciudad para ello. La fe proyecta una luz prodigiosa sobre la paz social y, en definitiva, el ejercicio humano de la justicia. Trayendo además a cuento el Papa otra cita que no deja de ser interesante, la novedad de las citas aquí puestas, realmente sorprendente, de Thomas Eliot, cuando dice que no es posible que los logros de la sociedad más educada, entendiendo por educada más humana, puedan sobrevivir a la fe. Si fenece la fe, también fenecerá la educación. No es una afirmación gratuita y voluntarista, sino el resultado de una memoria histórica que nos dice cómo cuando se ha excluido la fe de la vida humana han imperado los totalitarismos que han traído la barbarie. Y el hombre ha perdido aquella dignidad que le hace realmente realidad sagrada. La fe, pues, ilumina el sufrimiento, la fe termina iluminando la muerte, la fe abre el tránsito al modo nuevo y definitivo de vida que es la vida eterna como consumación del amor humano en el amor divino. Una cosa bellísima. Y un colofón, como siempre, dedicado a Santa María para decirnos, ella es la figura del creyente, ella es la figura de la comunidad de los creyentes. Muchísimas gracias. Concluimos la presentación con la intervención del cardenal Rocco Varela. Muy bien, pues como han podido escuchar, y como habéis podido escuchar, se trata de una interesantísima encíclica, muy actual, de una actualidad doble, diría yo, una actualidad eclesial, porque sale materialmente hablando de un periodo histórico marcado por el Papa Benedicto XVI, un Papa que ya no es Papa, y que se publica y se hace documento del Magisterio Pontificio por parte y a cargo del Papa sucesor, viviendo el primero. Con lo cual el hecho pues nos remite a lo que podríamos llamar la tradición viva del Magisterio Pontificio y el Magisterio de la Iglesia, que no se interrumpe, que continúa, que siempre se renueva, pero que nunca pierde la línea de fidelidad que le caracteriza a través de los siglos. Y muy especialmente unido este ejercicio de magisterio entre el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco con el Concilio Vaticano II. La encíclica estaba proyectada para salir en el año de la fe, al final del año de la fe, el cual fue convocado para conmemorar la apertura del primer periodo de sesiones del Concilio Vaticano II el 7 de octubre, ¿no? Sí, del año 1962. Uno ya era sacerdote, ya andaba por paisajes universitarios de la Alemania del cardenal Ratzinger, ¿no? Esa línea de magisterio vivo, de magisterio fiel y siempre renovado, fiel a los orígenes, como puesto de manifiesto el señor González Montes, fiel al servicio al hombre, como ha puesto también de relieve el señor Martínez Camino, encuentra en la encíclica una especie de... Esta encíclica, en la fecha en que sale, en la coyuntura histórica en la que nace,
pues una especie de acento muy atractivo y muy actual. En definitiva, a partir del Vaticano II, la Iglesia ha querido hacer al hombre contemporáneo la propuesta, de nuevo, la renovada propuesta de la vida cristiana, la renovada propuesta de ser cristiano y de cómo se es cristiano. Y eso en un momento histórico en que el hombre había quedado destrozado físicamente y materialmente. Todavía estaban humeantes las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, destrozado espiritualmente porque no había horizonte, incluso para los proyectos políticos de la época. Hombre, emergía toda esa visión de la sociedad y del Estado en la que el principio de la dignidad inviolable de la persona humana era fundamental. Comenzaba a hablarse, no solo a hablarse, sino a legislarse desde las Naciones Unidas, un organismo recién nacido a la historia para asegurar la paz de los pueblos y para que no hubiese una tercera guerra mundial. Pues la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Después, en los años 66, se completaría esta Declaración Universal con el Pacto sobre Derechos Sociales, Económicos y Culturales y Políticos. Bueno, pues en ese intento de renovar y restaurar, mejor dicho, renovar, restaurando lo que había que hacerlo y renovando y habiendo horizontes de futuro no conocidos, pues surge el Vaticano II, y el Vaticano II lo que hace al final es una propuesta de vida, renueva la propuesta cristiana de la vida. Y la propuesta cristiana de la vida gira en torno a tres grandes virtudes: la virtud de la fe, la virtud de la esperanza y la virtud de la caridad. El magisterio de Juan Pablo II fue riquísimo, no tocó ninguno de estas tres formas, o de esta forma de vivir en cristiano y de ser cristiano, que viene marcada por la fe, la esperanza y la caridad o el amor, pero desarrolló en su magisterio muchos temas concretos que tienen que ver con aspectos esenciales de poder querer, de saber esperar y de cómo hay que amar. En el matrimonio, en la familia, en la sociedad, en la comunidad política, en las relaciones internacionales, en relación con la pobreza, con los pobres, con los explotados y con los hombres que han perdido la esperanza. Y Benedicto XVI yo creo que ha querido centrar todo ese rico magisterio en torno a esa renovada propuesta de vivir cristianamente y ofrecerse al hombre de nuestro tiempo para que pueda descubrir la riqueza del ser hombre y de poder serlo a fondo, plenamente y totalmente, incluso más allá de la muerte. Y comienza hablando de la caridad, del amor. Es lo que es más próximo a la experiencia del hombre como tal, más allá o más acá de lo cristiano, ¿no? Hombre, que ya no le gusta que le ame, si alguien le dice, ¿usted que ama o odia? Hombre, bueno, hay gente que dice que odia, y algunos han dicho que odian a una clase, odian a una raza, odian al amigo, odian a su mujer, a su marido, qué sé yo. O sea que el odio tiene mucha fuerza y ha tenido mucha fuerza en el siglo XX y en el comienzo del siglo XXI también. Pero también decir, hombre, es que yo quiero amar y quiero ser amado, eso atrae, ¿no? Entonces, pues, Benedicto XVI comienza su magisterio extraordinario, diríamos, hablando del amor y diciendo, ¿dónde está el amor y quién es el amor? Deus caritas es, Dios es el amor. Lo hace bellísimamente, como todos recuerdan, los que han leído la encíclica. Pero ciertamente para poder enamorarse no hay que estar desesperado. Un desesperado nunca se enamora. Los desesperados no se enamoran. Y si lo estaban, pues acaban el enamoramiento enseguida, ¿no? Por lo tanto, no puede haber experiencia humana y menos cristiana del amor si no hay una experiencia fundamental y plena de la esperanza. Esperar que el hombre pueda dar el fruto del amor y que pueda dar frutos de felicidad más allá de la muerte, ¿no? La segunda encíclica del Benedicto XVI es Spe Salvi, salvados por la esperanza, que se apoya en el mismo fundamento, en el Dios que es amor. El Dios que es amor es el que permite esperar, es decir, y vivir la esperanza. Y faltaba, pues, la virtud primera, porque un engañado no es un esperanzado. Y cuando uno vive engañado toda su vida, pues se desespera enseguida. Y un engañado ni tiene esperanza ni tendrá amor. O sea, un engañado será un desesperado y luego será un desenamorado. De forma que al final uno vuelve al principio y dices, pues como no creas, ni vas a esperar ni vas a amar. Faltaba esa virtud fontal
en la que ya anima al amor. Decía muy bien don Monseñor González Montes que el amor es principio de conocimiento, ¿no? Sobre todo cuando el conocimiento se le analiza y se le ve a través de las teorías personalistas del hombre, que han estado tan en boga y que tienen tanta fuerza todavía, en boga durante el siglo XX y con fuerza todavía en el siglo XXI. Bueno, pues era muy necesario que hubiese una encíclica sobre la fe. Y que el título fuese ese, La luz de la fe. La fe no es una fuente de enigmas, no plantea enigmas para el hombre, sino soluciones. No es no termina un conocimiento indescifrable, sino que termina en la apertura de la luz para la inteligencia y para el corazón del hombre. Y es lo que el Papa Francisco nos muestra en su encíclica de una forma muy hermosa, muy bella, y creo yo muy actual para los tiempos en que corremos, sobre todo para la gente joven. Estamos a una semana del comienzo de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Su lema es "Id, hace discípulos de todos los pueblos". La anterior fue en Madrid. El lema de Madrid era arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. La fe es, como decía también don Monseñor González Montes, es creer en Cristo. Por cierto, Romano Guardini dice que creer, el acto subjetivo en la fe se confunde con el objetivo, con el elemento objetivo de la fe. En él es posible que el amor se haga realidad. En él es posible que el amor se fundamente en una esperanza verdadera, sólida, rica, plena, fecunda. Y en él es posible que el conocimiento se llene de luz para saber esperar y saber amar. El Papa Francisco, en la primera homilía suya a la Iglesia, a través del Colegio de los Cardenales que le habíamos elegido, ¿no?, pues nos dijo una homilía muy sencilla en italiano, pues que estábamos en camino, pero que el camino era Cristo, y como no supiéramos anunciar a Cristo y a este crucificado y resucitado, pues que poco íbamos a evangelizar. Al final, la encíclica sobre la fe nos vuelve a recordar a toda la Iglesia un deber fundamental, afirmar plenamente, gozosamente, con todo el corazón, la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y ofrecer al mundo y a los hombres de nuestro tiempo, en sus crisis y en sus problemas, esta fuente de luz que es la fe en Él. Así que yo creo que nos podemos felicitar y hay que aconsejar la lectura, no es nada difícil, como todos estos textos de los últimos tiempos, como sobre la caridad, sobre la esperanza y ahora sobre la fe, como la forma ordinaria del magisterio del Papa Francisco, todo se lee muy bien, se comprende bien. Unos lo comprenderán más a fondo, otros se quedarán a medias. Todo el mundo puede sacar provecho, aun el que no haya estudiado ni el ABC de la teología. Basta con que sepa algo de lo que es el cristianismo y de lo que es el catecismo para que pueda aprovecharle. Así que ánimo, los periodistas también tienen que formarse, digo yo, no solo preguntar, sino leer algo, ¿no? Muchas gracias. Vamos con las preguntas. Tenemos un tiempo para las preguntas que quieran formularles. Para los habituales ya saben cómo funcionan, pero para los nuevos, levantan la mano, les voy dando la palabra, tienen que presentarse, decir a qué medio pertenecen, y les van pasando el micrófono para que así se les pueda escuchar también en la retransmisión online a través de la web. Les pido que las preguntas sean exclusivamente sobre la carta encíclica Lumen Fidei, por pedirles que no quede. Yo ya sé cuáles son las intenciones y las preguntas que suelen hacer en actos de este tipo, pero estoy obligado a decírselo y las preguntas deben ser sobre todo sobre la encíclica Lumen Fidei. Tenemos ya 2 palabras pedidas. Comenzamos por aquí. Intereconomía. Después. Hola, buenos días. Soy Sonsoles Calavera de Intereconomía Televisión. Les quería preguntar si nos pueden decir, si lo saben, qué parte correspondería al Papa Francisco de la encíclica. Luego, pues, qué soluciones concretas aporta a los problemas más acuciantes de nuestro tiempo. Pues, por ejemplo, si nos puede dar su valoración del tsunami de corrupción que estamos sufriendo en España, para que hablar de la crisis económica, pues si en esa línea esta encíclica aporta algún tipo de solución o de luz para salir adelante en estos problemas.
Y bueno, de manera tangencial, si me permite, si nos puede valorar un poco el pontificado de la actitud que está teniendo como Papa y el Papa Francisco, su preocupación por el tema de que la Iglesia sea una Iglesia pobre y para los pobres, y bueno, pues su tirón mediático, ¿no? Ahora que acaba de ser elegido hombre del año por Vanity Fair, en fin, ¿por qué cree que tiene este tirón? Y ya muy brevemente solo una valoración sobre el recrudecimiento de la persecución religiosa a los católicos después del asesinato a uno religioso franciscano en Siria. Muchas gracias. He olvidado decirles que además de preguntas lo más breve posible, digan a quién las dirigen. Sí, al cardenal. Gracias. Pero eso no es una pregunta, son 6 preguntas. Son 4 por lo menos. No, 5, que yo ya me las he olvidado todas. No sé si los demás quieren preguntar algo, si ya ha quedado agotada el abanico de las preguntas, ¿no? Pues para empezar por la primera pregunta, pues no se puede, es imposible decirlo, no, es imposible. Primero, aunque se supiera, no se podía decir, pero es que aún sabiéndolo o queriendo saberlo no se sabe, así que no es posible. Hombre, lo que es claro es que era un texto muy elaborado, ¿no? Muy elaborado, no se improvisa después en 3 meses otro texto, ¿no? Pero yo creo que leyendo la introducción, pues se tiene una respuesta clara a la pregunta, lo cual también revela que no hay discontinuidad en el magisterio, nunca ha habido discontinuidad en el magisterio de la Iglesia, el magisterio, sobre todo de ese rango y con esa autoridad, y más concretamente en el magisterio pontificio. Si uno hiciese un trabajo comparativo de los textos de los papas desde León XIII, por ejemplo, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, hasta el papa finales del siglo XX, el Papa Juan Pablo II, y el Papa de principios del siglo XXI, los 2 papas, Benito XVI y Papa Francisco, en cualquier tema de sobre los que me preguntas, habría una continuidad temática, argumentativa y de referencias a las fuentes de la fe, siempre la misma, aplicándola naturalmente a circunstancias y momentos históricos distintos. ¿Cuál era la segunda? Porque yo me he olvidado, ¿eh? La corrupción y la crisis. Yo creo que había que leer de nuevo, no hay que olvidar que el magisterio de la Iglesia en este punto, con respecto a... El problema de la corrupción no es un problema español, eso es un problema, diríamos, universal, ¿no? Y no es solo un problema político, sino que es un problema social de primer orden. Pues hay que acudir para entenderlo y para iluminarlo a la encíclica Deus Caritas Est, Caritas in Veritate, del año 2009. El Papa hace una aplicación de su doctrina más teológica, o mejor dicho, expuesta más en términos de principios y de contexto espiritual, personal, etcétera, a las situaciones sociales, económicas y políticas del momento actual en Caritas in Veritate. Hay capítulos muy interesantes sobre la cuestión y el problema de la corrupción en el sistema financiero, el sistema económico mundial, y en los sistemas financieros y económicos de los países, no solo del área euroamericana, que es la más desarrollada, sino pues en el área también asiática y con todas las consecuencias que eso trae para el mundo de la pobreza, que es el mundo de África sobre todo, ¿no? Luego la tercera. Claro, no sé yo si podemos agotarnos aquí. Si es rápidamente una valoración de los meses que llevamos de pontificado del Papa Francisco. Hombre, pues es una valoración, como se dice habitual y tópicamente, muy positiva, ¿no? Estamos muy agradecidos por el pontificado que comienza del Papa Francisco. Viene de lejanas tierras, a la Europa vieja, a la Roma de los primeros tiempos, ¿no? Y de los primeros de Pedro, a la Europa de Pedro, ¿no? A la Roma de Pedro. Y ha traído aire fresco, aire renovado, estilos pues muy espontáneos. Yo he tenido ocasión de estar presente en una entrevista larga con él, una audiencia que me concedió, muy larga, ¿no? Y luego de estar al lado de él en la celebración de la Eucaristía del domingo en San Pedro, para los seminaristas y los novicios y novicias de todo el mundo, los que había, que no estaban todos naturalmente. Y bueno, pues es una gracia el poder acompañarle. Yo creo que, yo digo siempre, cuando me preguntan, esta pregunta se hace mucho, ¿no?, en la vida, sobre todo en círculos internos de la Iglesia. Todavía me lo hacían ayer unas monjas
una comunidad de agustinas que están fundando de nuevo un nuevo monasterio, monjas muy jóvenes que cantan muy bien además y todo, ¿no? Que en un pueblo de la Valle del Tietar, ay Dios mío, cerca de Piedralaves. Cerca de Piedralaves, no, es otro pueblo, un pueblo que está al lado, ¿no? También me hicieron esta pregunta. Yo creo que el Papa nos va a ayudar a hacer una traducción espiritual profunda y una conversión personal profunda en relación con toda esa propuesta de renovación de la Iglesia que comienza con el Vaticano II, dándole hondura, dándole autenticidad, dándole verdad y dándole, de algún modo, posibilidad de ser vivida a partir de una gran conversión a Cristo. A mí me parecía el otro día, cuando habla, me parece como la de un gran padre espiritual. No quiero yo hacer recuerdos con otros padres espirituales que uno ha tenido en su vida, pero es un gran padre espiritual para la Iglesia y de la Iglesia en este momento. Por último, sobre la persecución religiosa en este momento de los cristianos en el mundo. Ay, Dios mío, pues siempre la ha habido, siempre la habrá y la hay. Yo no conozco ni una sola época de la historia de la Iglesia donde no haya habido persecución religiosa, persecución a los cristianos, ni una sola. Algún año a lo mejor, no sé si un año, una década, pero eso va con el misterio de la cruz de Cristo, y con ese misterio de la historia en la que el mal, la fuerza del mal, pues lucha contra él. Sí, no es que el mal sea un dios, el dios y que tenga la fuerza de un dios con muchos, en fin, como a veces también se cree ahora de nuevo, ¿no? Parece que ya hemos abandonado y se le puede vencer. Él lo ha vencido en la cruz y lo ha vencido en la resurrección, pero eso pasa por el martirio, pasa por el martirio. El martirio de todos los días. Cada cristiano no hay vida en la que no haya que abrazarse a la cruz, en ningún momento, y nadie lo puede hacer. Más expresa, más explícita, pero un poquito de cruz. Por la mañana podemos todos saludarle la aurora con gozosos, sobre todo cuando hace sol, fantástico, ¿no? Después, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué me va a ocurrir durante el día? ¿Con quién me voy a encontrar? ¿Qué me va a pasar? Seguro que alguna espina te vas a encontrar durante el día, pero te vas a encontrar con mayores gozos y mayores alegrías, así que la cruz ha triunfado. De todos modos, es muy triste que después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, de toda la teoría y la doctrina sobre los derechos fundamentales de la persona, de todas las teorías que proponen la organización de la comunidad política y como una comunidad internacional de los pueblos, como una especie de fórmula que tiene que superar los límites espaciales, raciales, religiosos, etcétera, pues que estemos donde estamos muchas veces, ¿no? Pero en fin, para eso nosotros alzamos la cruz de Cristo y con eso iremos adelante. Los mártires nos señalan el camino y nos lo facilitan. Vamos a ver si nos caben 2 o 3 preguntas más. Aquí José Manuel Vidal y después la compañera que está detrás. Sí, buenos días para don Adolfo. Quería saber, algunos comentaristas, algunos teólogos que han comentado ya las primeras impresiones de la encíclica, hablan de una encíclica, pues como usted ha dicho, muy bella, bien trabada, muy de Benedicto XVI y un poco desencarnada o muy desencarnada. ¿Comparte usted esa valoración? Y para don Antonio, yo quería saber si para usted el viaje, la visita del Papa a Lampedusa del otro día es también una encíclica gestual, y cuándo la Iglesia española podría tener un gesto así en Ceuta, en Melilla o en el CIES de Aluche, que pertenece a su diócesis. Y si me permite una pequeña cuestión, ¿qué le contestó el Papa cuando le propuso, parece ser, según los medios de información, le propuso visitar a España en el 2005? ¿Qué le contestó? Ya te contestaré. Que conteste primero don Adolfo. Don Adolfo. Bueno, pues muchas gracias. Siempre son posibles enfoques distintos, siempre. Por tanto, hay que partir ciertamente de que un mismo tema puede ser abordado desde diversas perspectivas. Yo creo que en la encíclica presente se ha buscado sobre todo presentar la fe como principio de conocimiento.
en un momento en el que justamente la cultura está centrada en una forma nueva de positivismo, en que solo, digamos, lo determinado por las leyes de la física, por la sociología y, en definitiva, por lo que se decide en esta especie de creación del orden jurídico nuevo, mediante la voluntad de los legisladores, se determina. Yo creo que es allá donde apunta de una manera especial la encíclica para decirnos, en el diálogo con la modernidad y con la cultura contemporánea, no podemos descartar la fe como luz, fijémonos que la encíclica se titula Lumen Fidei, como luz que ilumina el sendero que nos abre a la verdad, el camino que nos lleva a la verdad. Y en ese sentido me parece a mí que la encíclica acierta plenamente. Por otra parte, siempre existe la tentación de querer convertir cualquier texto religioso en, digamos, referencia de legitimación de mi propia visión de las cosas. Pero no solo de mi propia visión de las cosas, sino que, como siempre, y lo dijeron los filósofos de Frankfurt con una claridad meridiana, sobre todo Habermas, el conocimiento que nos conduce en la vida es inseparable del interés. Si realmente no nos viene bien aquello que investigamos como confirmación de mi propio interés y acrecentamiento del mismo, entonces resulta que desechamos el texto, o que nos parece insuficiente, o pobre, o desencarnado. ¿Puede haber algo más encarnado que decir que Dios interviene en la historia y en la carne de Jesucristo y en el sepulcro de Jesús de Nazaret ejecutado en la cruz y reencontrado en la mañana de la Pascua, por lo cual se permite afirmar a la Iglesia, si no sería absurdo, que realmente hemos encontrado la verdad? ¿Es eso desencarnado? Ahora, si lo que se espera es un texto que legitime simplemente la emancipación de los pobres, sin más, pues no hemos superado el nivel sociológico, por mucha superestructura religiosa que le queramos echar al discurso. Yo creo que en este sentido, pues no me parece justo ese enjuiciamiento de la encíclica. Ahora, sí acepto de buen gusto que caben enfoques distintos, que han de darse según, digamos, orientaciones pastorales precisas en un determinado momento o en otro. El Papa Francisco ha optado, en continuidad con Benedicto XVI, por afrontar un problema muy difícil como es el diálogo con la cultura contemporánea. Muy bien. Vamos a ver, la primera pregunta, que era Lampedusa, y luego lo que hacemos la Iglesia en España, en las costas del sur. ¿Y qué has dicho de las CIES? Porque eso me suena a la Ría de Vigo, ¿eh? Los CIES. Los centros de investigación. De internamiento. ¿Los centros de investigación? Sí, pero llevan sobre todo profesionales. Ah, ya. Vamos a ver, pues el gesto del Papa en Lampedusa es de una gran, pues para todos un ejemplo que tenemos que seguir, por supuesto, ¿no? Y hombre, que es un gesto, es igual que una encíclica, un gesto subraya y refuerza y le da credibilidad personal al que escribió la encíclica, ¿no? Y quizá a toda la Iglesia, pero no sustituye a la encíclica, ni mucho menos. Por lo que respecta a nuestra actitud ante las pateras y en fin, estos hermanos nuestros que han venido sobre todo del África subsahariana, ya un proceso que dura más de 10 años. Hombre, aquí está el señor obispo de Almería. Yo creo que todas las diócesis del sur de España, todas sin excepción, y por supuesto, y mucho las Islas Canarias, si hiciesen un libro de memoria, estos que se hacen para alabarse uno a sí mismo, pues seguramente que mostrarían que no están lejos de lo que enseña el Papa Francisco yendo a Lampedusa, ¿no? Y luego, por lo que estamos en los centros nuestros, pues ahí estamos en una cierta un diálogo, en fin,
si lucha es mucho decir, ¿no? En conversaciones con el gobierno desde hace tiempo para facilitar por lo menos la presencia nuestra en esos centros, que se da con todo y a pesar de todo se da. Y esperamos que avanzar en ello, ¿no? Nosotros queremos dar respuesta a las necesidades sobre todo de sus chicos y de la gente, de los jóvenes que están acogidos en esos centros y no dejarlos. Hay sacerdotes de Madrid que están metidos en ellos, las parroquias donde están los centros son muy conscientes y muy sensibles y están muy dispuestas y están ayudándoles, y esperemos que se abra un poco más el horizonte. En cualquier caso, yo creo que en Madrid... en fin, el Madrid de las chabolas hace tiempo que se ha terminado. Yo recuerdo todavía mis primeros años de arzobispo de Madrid, teníamos 3 o 4 barrios de chabolas, venturosamente eso se ha superado. Yo los he visitado, tuve tiempo y necesidad de visitarlos en mis primeros años de arzobispo de Madrid. Ahora tenemos la cañada, que es un problema también, en fin, que lo tenemos ahí como un reto permanente y constante. En octubre va a hacer, creo que 1 año o 2 años que estuve yo en mis visitas, la última. En fin, tenemos muchas debilidades, muchos pecados, pero hombre, tan pecadores no somos. La visita del Papa. Y la visita del Papa. Bueno, en fin, yo le he invitado en nombre del episcopado español a que viniese a España, ya uniéndome a la invitación que le había hecho el señor obispo de Ávila para visitar Ávila con motivo del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Hablamos largamente sobre este asunto. Él le gustaría y le agradaría venir a España, pero no ha quedado fijado ninguna fecha y ningún tiempo. Vamos a reiterar, mejor dicho, a exponer la petición por escrito para que podamos facilitarle a él en su programación de sus salidas de Roma y de sus peregrinaciones por la Iglesia y por todo el mundo, el poder fijar una fecha para España y unos días para España. Yo le decía que, en fin, que Benedicto XVI que había visitado España 3 veces, pero nunca en relación directa con España, ¿no? Sino como ocasión de acontecimientos mundiales y luego o europeos, como fue el Camino de Santiago, y un acontecimiento muy puntual que fue la consagración de la Iglesia de la Sagrada Familia de Barcelona, pero una visita a España como hizo Juan Pablo II el año 1982, 10 días recorriendo España del norte a sur, del este al oeste, pues eso... Pues desde entonces no hubo otra, ¿no? Y a lo mejor estaría bien que el Papa Francisco, lo agradeceríamos mucho, no en fin, obligarle a cumplimentar un programa de ese estilo como el del año 82, no, pero en fin, una visita a España. Gracias. Vamos a ver si nos caben 1 o 2 más, porque tiene que incorporarse el señor cardenal a una reunión. Espere que le llegue el micrófono, no sé si lo tiene porque no lo escucho. Está apagado. Veo que la encíclica fue dada en Roma el 29 de junio pasado. Un día antes usted mantuvo ese largo encuentro con el Papa Francisco. Quería saber si al hablar de la Iglesia como un magisterio vivo y fiel, un magisterio que siempre se renueva, como usted nos ha dicho, si salió por lo tanto el tema de su sucesión al frente del arzobispado y si, como algunos medios apuntan, también salió el nombre de Cañizares, del cardenal Cañizares. Pues no salió ninguno de sus temas. Pues sí, hay tiempo para una más entonces. Laura, de Europa Press. Buenos días. Yo quería preguntarles, dice en la encíclica el Papa Francisco... ¿Se oye? Sí, perfectamente. Dice en la encíclica que la fe ayuda, entre otras muchas cosas, pues a reconocer la dignidad, etcétera, y también a que haya gobiernos justos, ¿no? Entonces, quería preguntarles si creen que la fe está detrás de los gobiernos actualmente, concretamente en el caso español. Ha dicho que la corrupción no solamente es algo de España, sino que es a un nivel mundial. Pero bueno, quería saber si cree que ayudaría la fe, en este caso, a los gobiernos. Ya lo hemos dicho, que sí que ayuda, sí. Pero lo que pasa es que la fe no se puede imponer, ¿no? Y hay que buscarla, vivirla libremente, y eso no está en
las posibilidades de la acción pastoral de la Iglesia. La Iglesia ofrece la palabra, ofrece el servicio, ofrece ámbitos para poder vivirla y para poder vivirla todos, desde el jefe del Estado hasta cualquier ciudadano, y así lo hacemos, ¿no? Ahora, que bien, nosotros que pedimos todos los domingos para que los gobernantes acierten, para que su conciencia sea lo más afinada y moral y espiritualmente más certera, más justa y más solidaria posible, pero de ahí no podemos pasar. ¿Qué más? Bueno, en fin, nosotros seríamos felices si el proceso de conversión llegase a todos. Empezando por nosotros, porque el Papa Francisco siempre a veces se le cita para los demás, pero nunca se le cita para uno mismo. Cuando él también siempre dice lo mismo: yo soy un pecador y necesito la conversión, como todo el mundo, ¿no? Yo recuerdo que en las palabras de aceptación de la elección hecha por el Colegio Cardenalicio, que se lo oía no muy bien, porque no había megafonía en la Capilla Sixtina, pero sí que lo oyo perfectamente. Yo soy un pecador, soy un pobre pecador y acepto. Así que tenemos que empezar todos por eso, ¿no? Por nuestra propia conversión y pedir a nuestro Señor que nos dé la fe. Yo creo que ganaríamos mucho todos si le abrimos el corazón a la fe. Por generosidad en el tiempo que no sea, hay una más solo pedida, pues venga, rápido. Soy Patricia de Mediaset. No tiene que ver con la encíclica. Entonces va a ser rápida la contestación, sí. vendemos. Sí. Bueno, yo quería saber qué opinión le merece que países como Chile hayan prohibido abortar a una niña de 11 años que ha sido violada por su padrastro. Mira, la doctrina de la Iglesia sobre el derecho a la vida es conocida. Yo le invito a que lea la Evangelium Vitae de Juan Pablo II y ya tendrá usted una respuesta clara a esta pregunta. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todos.